El pantano de Valdeniebla no es un lugar que aparezca en las guías turísticas. No hay merenderos, ni senderos señalizados, ni pescadores en las orillas esperando pacientemente. El agua aquí tiene una textura diferente, densa y aceitosa, de un color gris pizarra que repele la luz del sol incluso en los días más despejados. Estamos en pleno invierno y el frío en este valle cerrado es húmedo, de esos que se te meten debajo de la piel y se instalan en las articulaciones. El viento baja de la montaña arrastrando una niebla baja que parece tener vida propia, lamiendo la superficie del embalse y ocultando lo que todos sabemos que está ahí abajo. Porque bajo estas aguas mansas y traicioneras descansa San Román del Valle, un pueblo que fue borrado del mapa en 1960 por un decreto gubernamental y millones de litros de agua. Lo único que rompe la monotonía de la superficie es la punta del campanario. Emerge como una lápida solitaria en medio de la nada, cubierta de limo verde y marcas de agua que cuentan la historia de las sequías pasadas. La piedra, antaño blanca, ahora es negra y resbaladiza. Los lugareños de las aldeas vecinas evitan mirar hacia el centro del lago cuando conducen por la carretera comarcal. Dicen que trae mala suerte. Dicen que, en las noches de invierno, cuando el nivel del agua baja lo suficiente para dejar al descubierto los arcos superiores de la torre, se escucha algo que la física no puede explicar. No es el viento silbando entre las ruinas. Es un tañido. Un sonido metálico, grave y distorsionado por la presión del agua, como si las campanas que supuestamente fueron retiradas y fundidas siguieran allí, repicando furiosamente desde el fondo del lodo. Al acercarme a la orilla, el silencio es absoluto. No hay aves acuáticas, no hay insectos. Solo el chapoteo rítmico del agua contra el barro, un sonido que recuerda a una respiración pesada y dificultosa. He estado observando el campanario con los prismáticos durante la última hora y juraría que las sombras alrededor de la estructura no obedecen al movimiento del sol. Hay formas alargadas que se deslizan bajo la superficie, rodeando la piedra, demasiado grandes para ser peces de río y demasiado rápidas para ser simples corrientes. La atmósfera está cargada de una electricidad estática que eriza el vello de la nuca. Se siente como si el pueblo sumergido no estuviera muerto, sino en un estado de hibernación, esperando el momento exacto para volver a emerger y reclamar el aire que le fue robado. Aquí, la historia oficial dice que la evacuación fue pacífica, que no quedó nadie atrás. Pero el agua, con su quietud antinatural, sugiere una verdad mucho más oscura. Antes de continuar, un pequeño favor, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir contando estas historias. Gracias. Continuamos. Para entender la magnitud de lo que ocurre hoy en Valdeniebla, debemos retroceder en el tiempo, hasta finales de la década de los 50. España vivía una fiebre de hormigón y acero, una época en la que la política hidráulica del régimen dictaba que cualquier valle con la morfología adecuada debía ser sacrificado en el altar del progreso y la energía eléctrica. San Román del Valle, encajonado entre montañas de granito y con un caudal de río inusualmente constante, era el candidato perfecto sobre el papel. Los ingenieros de la Confederación Hidrográfica llegaron en 1958 con sus teodolitos, sus planos azules y una arrogancia propia de quien cree tener el control absoluto sobre la naturaleza. Para ellos, San Román no era un hogar, ni una comunidad con siglos de historia, era simplemente una cubeta vacía esperando ser llenada, un problema logístico que se solucionaba con dinamita y expropiaciones forzosas. Sin embargo, los informes preliminares que he podido rescatar de un archivo provincial polvoriento cuentan una historia diferente, una que no aparece en los noticiarios de la época. Desde el primer día, la construcción de la presa estuvo plagada de irregularidades. No hablo de corrupción o materiales defectuosos, sino de una resistencia que iba más allá de la negativa de los vecinos a abandonar sus casas de piedra. Los ancianos del lugar, liderados por el párroco don Elías, un hombre de carácter agrio y mirada febril, advertían a los capataces no sobre la pérdida de sus tierras de cultivo, sino sobre lo que el pueblo mantenía a raya. Según las actas de una reunión tensa en el ayuntamiento en el invierno del 59, don Elías gritó que el valle no era un lugar de vida, sino un sello. Dijo que la iglesia, y específicamente ese campanario que hoy asoma sobre el agua, no se construyó para llamar a los fieles a la oración, sino para asegurar que lo que dormía bajo los cimientos de la cripta no despertara jamás. Por supuesto, los ingenieros se rieron. Tildaron a los lugareños de supersticiosos y atrasados, obstáculos ignorantes en el camino hacia la modernidad. Pero las risas se apagaron pronto.
Durante los meses de excavación para los cimientos de la presa, los accidentes laborales se dispararon muy por encima de la media estadística. Hombres experimentados caían al vacío sin causa aparente, jurando antes de morir que alguien les había empujado, aunque no hubiera nadie a su espalda. La maquinaria pesada se averiaba constantemente, los motores diésel se ahogaban sin motivo y las cadenas de las grúas se partían como si fueran de cristal. Los trabajadores foráneos, traídos de otras provincias, empezaron a desertar. Hablaban de susurros en los barracones por la noche, de una vibración en el suelo que les impedía dormir y les provocaba náuseas y sangrados nasales. La tensión alcanzó su punto crítico en el otoño de 1960. El gobierno, impaciente por los retrasos, envió a la Guardia Civil para ejecutar el desalojo definitivo. Las imágenes de archivo de ese día son escalofriantes por su crudeza, pero también por lo que ocultan. Se ve a las familias cargando sus enseres en carros y camiones viejos bajo una lluvia torrencial, con los rostros desencajados no por la tristeza, sino por el terror puro. Lo extraño es que no miraban a los guardias que les empujaban, miraban hacia el suelo, hacia la tierra que pisaban, como si temieran que se abriera en cualquier momento. El plan original incluía desmantelar la iglesia y trasladar las campanas a una nueva parroquia en el pueblo de colonización construido a 30 kilómetros de allí. Pero eso nunca sucedió. Según el diario de obras del ingeniero jefe, un documento manuscrito que encontré casi por casualidad intercalado en un legajo administrativo, el equipo encargado de desmontar las campanas se negó a subir a la torre. Alegaron que el aire allí arriba era irrespirable, que olía a azufre y a carne podrida, y que el metal de las campanas estaba caliente al tacto, quemando la piel a pesar de las temperaturas bajo cero de aquel noviembre. Ante la inminencia del cierre de las compuertas y la presión política para inaugurar el embalse, se tomó la decisión ejecutiva de dejar el campanario intacto. Se asumió que el agua cubriría todo y el problema desaparecería bajo millones de metros cúbicos de silencio. Fue un error de cálculo monumental. El llenado del embalse fue inusualmente rápido. Las lluvias de aquel invierno fueron bíblicas, como si el cielo quisiera colaborar en el enterramiento de San Román. En cuestión de semanas, el agua lamió los tejados, colapsó los muros de adobe y engulló las calles empedradas. Pero hubo rumores persistentes, nunca confirmados oficialmente, de que no todos se fueron. Se dice que don Elías y un grupo de fieles se atrincheraron en la iglesia, sellando las puertas desde dentro, convencidos de que su deber de guardia era más importante que sus propias vidas. Si eso es cierto, sus cuerpos nunca fueron recuperados. Permanecen allí abajo, en la oscuridad perpetua, custodios eternos de un secreto que el agua no ha logrado ahogar, sino amplificar. Y ahora, 60 años después, parece que la estructura de contención, tanto física como espiritual, está empezando a fallar. Durante las décadas posteriores a la inauguración del embalse, el silencio administrativo fue la norma, pero el silencio real, el que debería reinar en un paraje natural, nunca llegó a establecerse en Valdeniebla. A medida que los antiguos habitantes de San Román morían o emigraban a las ciudades industriales, sus historias podrían haberse desvanecido, convertidas en leyendas de abuelos seniles. Sin embargo, ocurrió lo contrario. El fenómeno dejó de ser un recuerdo nostálgico para convertirse en una realidad física y aterradora para quienes se quedaron en las orillas del nuevo lago. No eran supersticiones, eran informes, denuncias y partes médicos que, vistos en conjunto, dibujan un patrón imposible de ignorar. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de Julián Matos, un hombre que dedicó 40 años de su vida a la pesca furtiva en la zona. Julián no era un hombre dado a la fantasía, era un pragmático, alguien que conocía cada recodo del pantano y que no se asustaba con la oscuridad. En una entrevista grabada en casete en 1992, poco antes de su muerte por cirrosis, relató un encuentro que le hizo abandonar el agua para siempre. Ocurrió una madrugada de febrero. La niebla era espesa y el agua estaba tan tranquila que parecía cristal negro. Julián estaba recogiendo sus redes cerca de la zona donde el campanario rompe la superficie cuando su barca golpeó algo sólido. Al principio pensó que era un tronco a la deriva, algo común tras las tormentas. Pero al iluminar el agua con su linterna de gas, no vio madera. Vio tela. Una tela oscura, pesada, que flotaba suspendida a medio metro de profundidad. Al intentar apartarla con el remo, la tela se movió, pero no por la corriente. Julián juró hasta el día de su muerte que aquello se giró. Bajo la tela había una forma humana,
pálida como la cera, con los ojos abiertos y completamente blancos, sin iris ni pupilas. Lo más aterrador no fue la aparición en sí, sino lo que sucedió después. La figura no flotó hacia la superficie como lo haría un ahogado, se hundió verticalmente, con movimientos deliberados, nadando hacia el fondo, hacia la torre de la iglesia. Y no estaba sola. Julián describió ver, en el haz de luz que se perdía en la profundidad, docenas de puntos pálidos ascendiendo y descendiendo alrededor del campanario, como un banco de peces, pero con la anatomía inconfundible de hombres y mujeres. Esa noche, Julián escuchó el sonido de metal contra metal resonando a través del casco de su barca, una vibración que le hizo sangrar la nariz antes de lograr arrancar el motor y huir despavorido. Pero si el testimonio de un pescador solitario puede descartarse como una alucinación etílica, los registros de la Guardia Civil sobre desapariciones temporales son mucho más difíciles de refutar. El caso más notorio ocurrió en el verano de 1984. Marcos, un niño de 8 años que veraneaba con sus padres en una casa rural cercana, desapareció mientras jugaba en la orilla. La búsqueda fue exhaustiva. Perros, buzos y voluntarios peinaron la zona durante 6 horas. Se temía lo peor. Sin embargo, al anochecer, el niño apareció sentado en el mismo lugar donde se le había visto por última vez. El informe policial, redactado por el sargento de puesto, destaca detalles que desafían la lógica. Marcos estaba empapado, pero su ropa no olía a agua estancada ni a lodo, olía a incienso rancio y a cera quemada. El niño estaba en estado de shock, con una hipotermia severa a pesar de ser agosto. Cuando finalmente pudo hablar, no dijo que se hubiera perdido en el bosque. Dijo que había bajado al pueblo. Contó con una inocencia escalofriante que había caminado por las calles de adoquines, que no había agua allí abajo, solo una niebla fría y gris. Dijo que la gente estaba en la iglesia y que el cura, un hombre muy alto y con ojos de fuego, le había dicho que aún no era su hora, que las campanas no tocaban para él. Lo más perturbador es que Marcos describió con precisión detalles arquitectónicos de la plaza del pueblo y de la fachada de la iglesia que estaban sumergidos hacía 24 años, detalles que un niño de su edad y procedencia no podía conocer. A estos eventos se suman los extraños registros de la clínica local del Pueblo Nuevo. El doctor Arriaga, médico rural de la zona durante los 70 y 80, llevó un cuaderno privado al margen de los historiales oficiales. En él, documentó una epidemia recurrente de lo que él llamaba vértigo de profundidad. Cada invierno, coincidiendo con la bajada del nivel del agua y la emergencia de la punta del campanario, los vecinos más cercanos al embalse acudían a la consulta quejándose de un zumbido constante, una presión en los oídos que no les dejaba dormir. El doctor anotó que varios pacientes presentaban síntomas idénticos a los del barotrauma, el daño causado por cambios extremos de presión, a pesar de no haber sumergido ni un dedo en el agua. Uno de los casos más graves fue el de un operario de mantenimiento de la presa en 1989. El hombre había bajado en una jaula de inspección para revisar las grietas en el hormigón sumergido. A los 10 minutos, pidió ser izado a gritos por la radio. Cuando lo sacaron, tenía los tímpanos reventados y arañazos profundos en el visor de policarbonato de su casco. Arañazos hechos desde fuera. En su delirio, mientras le administraban sedantes, el operario repetía una y otra vez la misma frase: las puertas están abiertas. Han abierto las puertas y el agua no entra. Estos testimonios, dispersos en el tiempo y silenciados por el miedo al ridículo o a la autoridad, convergen en un punto. Todos señalan que el campanario no es una ruina pasiva. Es un punto focal. Una antena o una chimenea por la que algo que debería estar muerto y enterrado sigue respirando. Y lo más inquietante es que, según los datos hidrológicos de los últimos 5 años, el nivel del agua está bajando más que nunca, exponiendo partes de la torre que no han visto la luz del sol desde el día de la evacuación. La estructura está emergiendo, y con ella, la fuente de ese tañido imposible que cada vez más gente afirma escuchar en las noches sin viento. El 11 de noviembre de 1960, el día marcado para el cierre definitivo de las compuertas, el cielo sobre Valdeniebla tenía el color de un hematoma. No era una tormenta común, era una masa estática de nubes bajas y violáceas que parecían presionar físicamente contra las cumbres de las montañas, cerrando el valle como una tapa sobre una olla. A pesar de la orden de evacuación total emitida 48 horas antes, el caos reinaba en las carreteras embarradas que salían de San Román. Camiones militares atascados,
carros tirados por mulas que se negaban a avanzar y familias enteras caminando con lo opuesto formaban una procesión fúnebre bajo la lluvia helada. El ingeniero jefe, un hombre llamado Ernesto Vidal, observaba la escena desde la caseta de control en lo alto de la presa recién terminada. Su diario de ese día es un testimonio de la locura progresiva que se apoderó del proyecto. Vidal escribió que, a las 5 de la tarde, 3 horas antes del cierre programado, los instrumentos de medición empezaron a dar lecturas imposibles. Los sismógrafos registraban temblores rítmicos, pulsaciones que venían del centro del valle, justo debajo de la iglesia, pero la tierra no se movía. Era como si el suelo estuviera latiendo. Además, el caudal del río, que debería haber estado controlado, empezó a subir de forma inexplicable antes de que se bloqueara el paso. El agua brotaba de los acuíferos subterráneos con una violencia inaudita, turbia y maloliente, como si la tierra misma estuviera purgando un veneno. En el pueblo, la situación era desesperada. La familia Cortázar, los dueños de la única panadería de San Román, fueron de los últimos en intentar salir. Su historia ha sido reconstruida a partir de los testimonios fragmentados de los supervivientes y de un informe de la Guardia Civil que fue clasificado durante décadas. Manuel Cortázar, su esposa Elena y sus 2 hijas pequeñas se habían demorado intentando convencer a la abuela, una mujer de 90 años que se había atado con cadenas a la cama, negándose a abandonar la casa donde había nacido. Cuando finalmente lograron sacarla a la fuerza, el agua ya les llegaba a los tobillos en la Plaza Mayor. Pero no era agua de lluvia. Era agua negra que subía desde las alcantarillas y los pozos, burbujeando. Mientras cargaban a la anciana en la parte trasera de su vieja camioneta, Elena gritó. Señaló hacia la iglesia. Las puertas principales, que habían sido clavadas con tablones por los operarios días antes, estaban abiertas de par en par. Y en el umbral, recortada contra la oscuridad del interior, estaba la figura de don Elías. No llevaba sotana, sino una túnica litúrgica antigua, raída y manchada de moho. Manuel relató más tarde a las autoridades, antes de ser internado en un sanatorio mental, que el cura no estaba solo. Detrás de él, en la penumbra de la nave central, se movían docenas de sombras. No eran personas. Eran formas demasiado altas, con extremidades demasiado largas, que se retorcían como humo sólido. Don Elías levantó los brazos y, en ese preciso instante, las campanas empezaron a sonar. No fue un repique normal. Fue un estruendo ensordecedor que hizo vibrar los dientes y reventó los cristales de la camioneta. El sonido no venía de arriba, del campanario, sino de abajo, del suelo, resonando a través de la estructura de piedra de la torre como si fuera un altavoz gigante conectado al infierno. El pánico se apoderó de Manuel. Arrancó el motor y pisó el acelerador, atropellando en su huida los enseres abandonados en la calle. Mientras el vehículo derrapaba por la salida del pueblo, las niñas, que miraban por la ventanilla trasera, empezaron a chillar. Decían que el agua no estaba subiendo, decían que el agua estaba agarrando a la gente. Vieron como un vecino, el señor Rivas, que intentaba rescatar a su perro atado a un poste, fue engullido no por una ola, sino por un tentáculo de agua densa que se alzó y lo envolvió, arrastrándolo hacia el centro de la plaza, hacia la iglesia abierta. La abuela, en la parte trasera, dejó de forcejear y empezó a reírse con una voz que no era la suya, una voz gutural y profunda, recitando nombres en un idioma que nadie conocía. A las 8 en punto, Ernesto Vidal dio la orden de cerrar las compuertas. El estruendo hidráulico se mezcló con el sonido imposible de las campanas. El agua comenzó a acumularse rápidamente contra el muro de hormigón, retrocediendo hacia el pueblo, cubriendo los campos, los caminos y finalmente las casas. Vidal observaba con sus prismáticos, incapaz de apartar la mirada. Vio cómo el nivel subía, tragándose los tejados uno a uno. Pero lo que le hizo dimitir al día siguiente y abandonar la ingeniería para siempre fue lo que vio cuando el agua llegó a la altura del reloj de la torre. La luz de los reflectores de obra iluminaba la escena bajo la lluvia. Justo antes de que el agua cubriera la entrada de la iglesia, Vidal vio que las puertas se cerraban. No por la fuerza de la corriente. Se cerraron desde dentro, lentamente, con una deliberación humana. Y en el último segundo, antes de que la madera se juntara, vio rostros. Cientos de rostros pálidos apretujados en el hueco, mirando hacia afuera, hacia él. No tenían miedo. Sonreían. Una sonrisa colectiva, malévola y triunfante. El agua cubrió la iglesia,
cubrió el pueblo y finalmente cubrió el valle entero. El silencio volvió, roto solo por la lluvia. Pero Vidal sabía, y lo escribió con mano temblorosa en su última entrada, que San Román no se había ahogado. San Román se había sellado. El embalse no era una tumba, era una incubadora. Y las compuertas de la presa no servían para contener el agua, sino para evitar que lo que ahora vivía en el fondo saliera al mundo exterior. La familia Cortázar nunca llegó a su destino. Su camioneta fue encontrada a la mañana siguiente en una cuneta de la carretera de montaña, a 5 kilómetros del nivel del agua. Estaba vacía. No había rastro de Manuel, ni de Elena, ni de las niñas, ni de la abuela. Las puertas estaban cerradas por dentro y no había señales de violencia, salvo por un detalle: el interior del vehículo estaba completamente empapado, lleno de agua de pantano y algas, hasta el techo. Como si el lago hubiera ido a buscarlos allí arriba, en la montaña, y se los hubiera llevado de vuelta a casa, al fondo, donde las campanas seguían sonando en la oscuridad. La desaparición de los Cortázar marcó el inicio de una era de oscurantismo oficial alrededor del pantano de Valdeniebla. Durante los años 60 y 70, cualquier incidente relacionado con el embalse era sistemáticamente clasificado o atribuido a causas naturales inverosímiles. Sin embargo, el agua tiene memoria, y quienes trabajan en ella, también. En 1975, un equipo de buzos de la Armada fue enviado para realizar maniobras de entrenamiento en profundidad y rescate en aguas turbias. La elección del lugar no fue casual. La opacidad y la temperatura del pantano simulaban condiciones extremas. Lo que no sabían era que el entorno simulaba también un escenario de pesadilla. El informe de la misión, desclasificado parcialmente hace apenas 3 años tras una solicitud de transparencia, detalla incidentes que provocaron la suspensión inmediata de los ejercicios. El teniente al mando, un veterano con miles de horas de inmersión, reportó que sus hombres experimentaban fallos en los equipos de comunicación al descender por debajo de los 20 metros. Las radios no se cortaban, sino que captaban interferencias. Al principio eran estática, pero luego, voces. Voces claras, superpuestas, que hablaban, rezaban y cantaban en un susurro constante. Los buzos describieron escuchar a niños jugando, perros ladrando y el sonido inconfundible de un herrero golpeando un yunque. Todo ello en un entorno donde el único sonido debería ser su propia respiración. El incidente más grave ocurrió el tercer día. 2 buzos, la pareja formada por los cabos Serrano y Méndez, bajaron con la misión de inspeccionar el lecho sedimentario cerca de la antigua ubicación de la plaza del pueblo. A los 15 minutos, la telemetría indicó que su ritmo cardíaco se había disparado. Por la radio, Méndez empezó a gritar pidiendo auxilio, diciendo que Serrano había sido agarrado. Desde la superficie, tiraron de las líneas de vida. Méndez subió solo, en estado de pánico, con el traje desgarrado en el hombro y marcas de ventosas amoratadas en la piel expuesta, como si un pulpo gigante lo hubiera atacado. Pero no hay cefalópodos en agua dulce. Serrano nunca apareció. Los equipos de rescate rastrearon el fondo con sonares de barrido lateral durante una semana. Las imágenes del sonar mostraron algo que heló la sangre de los técnicos: la estructura de la iglesia no estaba en ruinas. Estaba intacta. Y alrededor de ella, el sonar detectaba cientos de blancos móviles, formas del tamaño de un humano que orbitaban la torre en un patrón de espiral perfecta. Lo más aterrador es que, según los datos, la puerta de la iglesia estaba abierta. El cuerpo de Serrano no estaba flotando ni atrapado en el lodo. La señal de su localizador de emergencia emitió un último pulso débil desde el interior de la nave, a una profundidad que implicaba que había atravesado el suelo de la iglesia, descendiendo hacia las criptas, mucho más abajo de lo que los planos arquitectónicos permitían. En las décadas siguientes, el fenómeno se trasladó a la superficie. Los objetos empezaron a emerger. No basura moderna, sino reliquias perfectamente conservadas. En 1982, un grupo de excursionistas encontró en la orilla un libro de contabilidad de la panadería de los Cortázar. El papel no estaba deshecho, estaba húmedo, sí, pero la tinta era legible, fresca, como si hubiera sido escrita ayer. La última entrada tenía fecha de 1982, 22 años después de que la familia desapareciera. Decía simplemente: hoy hemos horneado pan para él. ¿Tiene hambre? A finales de los 90, la sequía trajo consigo el horror visual.
El nivel del agua bajó tanto que los tejados de las casas más altas quedaron al descubierto. Los curiosos que se acercaron en botes, desafiando las prohibiciones, regresaron con historias de ventanas que no estaban rotas, sino limpias, y de cortinas que se movían tras los cristales aunque no hubiera viento. Un fotógrafo aficionado logró capturar una imagen granulada del interior de una de las casas a través de una ventana semisumergida. En la foto se ve una mesa puesta, con platos y cubiertos, y una figura sentada de espaldas, con la piel gris y el pelo largo flotando en el agua estancada que llenaba la habitación hasta el techo. La figura parece estar comiendo. El gobierno local intentó acordonar la zona, alegando peligro de derrumbe y contaminación por metales pesados. Se instalaron vallas y carteles de prohibido el paso, pero las vallas aparecían derribadas cada mañana, dobladas hacia afuera, como si algo hubiera salido del pantano empujándolas con una fuerza descomunal. Los guardias de seguridad contratados para vigilar el perímetro renunciaban a los pocos días. Hablaban de luces bajo el agua que le seguían mientras hacían la ronda, luces azules y frías que se movían con inteligencia. Y hablaban del olor. Un olor que subía del lago en las noches de luna nueva, una mezcla de ozono, incienso y algo dulce y empalagoso, como flores podridas en un velatorio. Recientemente, un archivo policial filtrado reveló la existencia de una unidad especial de la Guardia Civil dedicada exclusivamente a monitorear Valdeniebla. Los informes, redactados con un lenguaje clínico y desapegado, catalogan eventos de interacción de nivel 4. Describen cómo, en ciertas fechas del calendario litúrgico, el agua del embalse hierve sin calor. Describen cómo los animales de la zona, ciervos y jabalíes, caminan voluntariamente hacia el agua y se ahogan en masa, como ofrendas. Y mencionan un nombre en clave para la entidad o fenómeno que reside en la iglesia sumergida, el párroco. Según estos documentos, la inteligencia del Estado cree que don Elías no murió, ni tampoco su congregación. Creen que lo que ocurrió en 1960 no fue una tragedia, sino un ritual de transformación. El agua no los mató, los cambió. Los adaptó para una existencia anfibia y eterna, encerrados en su valle sumergido, construyendo una sociedad aberrante bajo la superficie, esperando a que la presa se rompa, o a que alguien sea lo suficientemente estúpido como para abrir las puertas desde fuera. Lo que cambia definitivamente la perspectiva de esta historia, lo que transforma las leyendas rurales en una amenaza tangible, llegó a mis manos hace apenas 2 semanas. Se trata de un dossier técnico de la Confederación Hidrográfica, fechado en octubre de 1998. El documento, catalogado bajo el Código Estructural B12, debía ser un informe rutinario sobre el estado del hormigón de la presa tras casi 40 años de servicio. Sin embargo, su contenido es tan anómalo que las páginas clave fueron arrancadas de la copia oficial archivada en el ministerio. La versión que poseo fue rescatada de la basura por un administrativo jubilado que, por motivos de seguridad, llamaremos simplemente Luis. El informe detalla una inspección acústica realizada para detectar microfisuras en el muro de contención. Los ingenieros utilizaron hidrófonos de alta sensibilidad para escuchar el estrés del hormigón. Lo que grabaron no fue el crujido del asentamiento de la estructura, ni el flujo del agua. En el anexo 4 del documento, se transcribe el análisis de espectro de una frecuencia baja y constante que emana desde el centro del pantano, justo desde la ubicación de la iglesia sumergida. Los técnicos denominaron a esta señal el pulso. Según los gráficos, este pulso tiene una cadencia rítmica, similar a un latido cardíaco, pero con una potencia de decibelios capaz de licuar los órganos internos de un ser humano si estuviera lo suficientemente cerca. Pero lo más perturbador no son los gráficos, sino la transcripción de la cinta de audio número 3, grabada la noche del 14 de octubre del 98. En la cinta, 2 técnicos, identificados como operador A y operador B, están monitoreando los sensores desde una lancha neumática anclada a 100 metros del campanario. Al principio, la grabación es técnica y aburrida. Hablan de calibraciones, del frío, de la niebla. Pero en el minuto 12, el operador A pide silencio. Dice que está captando una interferencia en el canal principal. La transcripción describe el sonido como cánticos polifónicos distorsionados por el medio líquido. No es estática. Son voces humanas. Cientos de ellas. No gritan, no piden ayuda, están rezando. El análisis lingüístico posterior, incluido como nota al pie en el informe, sugiere que el idioma no es latín ni español antiguo.
Es una lengua construida a base de vocales ahogadas y consonantes líquidas, una fonética imposible de articular sin tener las vías respiratorias llenas de fluido. Y por encima de ese coro de ahogados, se distingue una voz solista. Una voz de barítono, autoritaria y terriblemente clara, que recita una letanía. El informe identifica esa voz, por comparación con grabaciones de radio de los años 50, como la de Don Elías. La situación en la lancha se deteriora rápidamente a partir del minuto 20. El operador B reporta que el agua alrededor de la embarcación ha comenzado a hervir en frío, liberando burbujas de gas que huelen a incienso podrido. El operador A, cuya voz empieza a temblar, dice que el sonar de profundidad muestra que el fondo del lago está subiendo. No es tierra lo que sube. Es una masa biológica. La lectura de profundidad pasa de 40 metros a 10 metros en cuestión de segundos. Lo siguiente en la transcripción es puro caos auditivo, pero el mecanógrafo del informe lo anotó con una frialdad clínica que hiela la sangre. Se escuchan golpes secos contra el casco de goma de la lancha. Golpes desde abajo. Luego, el sonido de la lona rasgándose. El operador B grita, están subiendo por el motor. Tienen manos. Se escuchan disparos de una bengala de emergencia, seguidos de un siseo y un alarido de dolor inhumano, no de los hombres, sino de lo que sea que estaba atacando. La parte final de la cinta es la que el gobierno quiso enterrar a toda costa. Tras el caos, se hace un silencio repentino. Se escucha la respiración agitada del operador A. Y entonces, una voz que no proviene de la radio, sino que está ahí mismo, en la lancha, a centímetros del micrófono. Es una voz húmeda, gorgoteante. Dice, la presa no nos encierra a nosotros. La presa os protege a vosotros. Pero el hormigón se agrieta, hijos míos. El hormigón se agrieta. El informe concluye indicando que la lancha fue encontrada a la deriva a la mañana siguiente. Estaba vacía. No había sangre, solo charcos de agua viscosa y algas negras cubriendo los equipos electrónicos. El dictamen oficial fue accidente por negligencia y caída al agua. Sin embargo, la última página del documento técnico contiene una orden de compra urgente emitida 3 días después del incidente, toneladas de hormigón de fraguado rápido y varillas de acero reforzado para sellar las galerías de inspección inferiores. No estaban reparando la presa para que siguiera funcionando, estaban tapiando las salidas. Estaban convirtiendo el muro en una lápida más gruesa, aterrorizados por lo que habían oído en esa cinta. Y lo más inquietante es que, según las notas manuscritas al margen del ingeniero jefe, el pulso no ha dejado de aumentar su intensidad desde entonces. La estructura está vibrando. Valdeniebla está despertando. Decidí volver a Valdeniebla ayer. No podía cerrar este expediente solo con papeles y cintas viejas, necesitaba ver con mis propios ojos si el pulso del que hablaba el informe era real. El invierno ha sido seco este año, y las noticias locales mencionaban que el nivel del embalse estaba en mínimos históricos. Al llegar, el paisaje me recibió con una desolación que parecía calculada. La línea de costa había retrocedido decenas de metros, dejando al descubierto una franja de lodo agrietado y gris, salpicado de tocones de árboles muertos que parecían manos esqueléticas pidiendo ayuda al cielo. Caminé por el lecho seco hacia donde el agua aún cubría lo más profundo del valle. El olor era insoportable. No era el olor a cieno de un pantano normal, era un hedor químico y orgánico a la vez, como formaldehído mezclado con flores podridas. A medida que me acercaba a la orilla actual, la torre de la iglesia se alzaba imponente, mucho más visible de lo habitual. El agua apenas le llegaba a la mitad de los arcos superiores. Pude ver, con una claridad pasmosa a través de mis lentes de largo alcance, que la piedra no estaba erosionada. Al contrario, parecía pulida, cuidada. Las gárgolas de las esquinas no tenían musgo, sus bocas de piedra estaban limpias, abiertas en un grito eterno. Monté mi equipo de grabación en un promontorio rocoso. Micrófono direccional, grabadora digital de alta fidelidad y una cámara con teleobjetivo. Eran las 5 de la tarde y la luz empezaba a morir, tiñendo el agua de un color plomizo. Durante la primera hora, solo capté el viento. Pero cuando el sol se ocultó tras las montañas y la sombra de la presa cayó sobre el valle, el ambiente cambió. La temperatura bajó 10 grados en cuestión de minutos. Y entonces, lo sentí. No lo oí con los oídos, lo sentí en el pecho. Una vibración sutil, rítmica. Asterisco thump thump.
Thump thump, asterisco miré la superficie del agua. Círculos concéntricos se formaban alrededor del campanario, expandiéndose hacia las orillas, sincronizados con el latido que sentía en mis costillas. Ajusté la ganancia del micrófono y me puse los auriculares. Lo que escuché me hizo querer arrancármelos y correr hacia el coche. No era el viento. Era un murmullo. Miles de voces susurrando bajo el agua, un sonido de colmena, de multitud apretada en un espacio cerrado. De repente, un chapoteo fuerte rompió el trance. A unos 50 metros de mi posición, algo grande emergió del agua. No era un pez. Era una figura humanoide, cubierta de lodo negro, que se arrastró hasta una roca y se quedó allí, inmóvil, mirando hacia mí. A través del visor de la cámara, intenté enfocar. La criatura, si se le puede llamar así, tenía la morfología de un hombre, pero sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones extrañas. Su piel brillaba, húmeda y pálida bajo la capa de barro. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras, pero sentí su mirada clavada en mí con una intensidad física. Mi instinto de supervivencia gritó. Empecé a recoger el equipo con manos temblorosas, sin apartar la vista de la figura. Entonces, la cosa abrió la boca. No emitió un sonido animal. Habló. Con una voz que resonó en todo el valle, amplificada por el agua y la piedra, dijo una sola palabra: ven. Al mismo tiempo, el agua alrededor del campanario comenzó a agitarse violentamente. Más figuras empezaron a emerger, docenas de ellas, saliendo del lago como una legión de resucitados. Caminaban con dificultad, arrastrando los pies por el lodo, avanzando hacia la orilla, hacia mí. No corrían, no tenían prisa. Sabían que yo estaba solo. Sabían que el camino de vuelta al coche era largo y resbaladizo. Corrí. Dejé el trípode, dejé el micrófono. Solo agarré la cámara y la grabadora y corrí por el barro, tropezando, cayendo, sintiendo el aliento helado de la niebla en mi nuca. No miré atrás. Escuchaba detrás de mí el sonido de pies descalzos golpeando el suelo mojado, un chap 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 rítmico que se acercaba. Y por encima de todo, el tañido de una campana. Una sola campana, tocando a muerto, grave y profunda, marcando el paso de mi huida. Llegué al coche, me encerré y arranqué derrapando. Mientras conducía por la carretera de curvas, miré por el retrovisor una última vez. En el borde del agua, una línea de figuras oscuras estaba parada, observando cómo me alejaba. Y en el centro, más alto que los demás, alguien con una túnica antigua levantaba la mano en un gesto de despedida o quizás de bendición. Al revisar el material en casa, la grabación de audio está corrupta. Solo se oye estática y ese latido de fondo. Pero la cámara captó algo. En la última foto que disparé antes de correr, la figura en la roca está enfocada. Y lleva colgado al cuello, oxidado y lleno de algas, un crucifijo de plata. El mismo crucifijo que, según los archivos de la diócesis, pertenecía a don Elías y fue enterrado con él, supuestamente, bajo toneladas de agua hace 60 años. No están muertos. Están esperando. Y el nivel del agua sigue bajando. La experiencia en la orilla del pantano me dejó sacudido, pero la necesidad de entender qué era lo que había visto superaba al miedo. Decidí que no podía volver allí, no físicamente, pero tenía que haber otra manera de mirar bajo la superficie sin arriesgar la vida. Utilicé mis contactos en el mundo del periodismo de investigación para conseguir acceso a imágenes satelitales de alta resolución de la zona, específicamente de los meses de verano de los últimos 5 años, cuando el nivel del agua es más bajo y la turbidez disminuye. Lo que encontré en esas imágenes, procesadas con filtros de penetración espectral, no solo confirma las peores sospechas, sino que revela una verdad que el gobierno ha estado ocultando con hormigón y silencio. Las imágenes muestran, sin lugar a dudas, que la estructura urbana de San Román del Valle no es la de un pueblo en ruinas. Las casas no tienen los tejados hundidos. Las calles no están bloqueadas por escombros. Desde el aire se aprecia un patrón de limpieza antinatural. Las plazas están despejadas. Pero lo que hiela la sangre son las nuevas estructuras. Alrededor de la iglesia, formando anillos concéntricos que se expanden hacia las afueras del antiguo pueblo, hay construcciones que no estaban allí en 1960. Son estructuras circulares, parecidas a colmenas o nidos, hechas de un material oscuro que absorbe la luz.
No son de piedra, ni de ladrillo. Parecen orgánicas, como si hubieran sido segregadas y esculpidas por miles de obreros submarinos a lo largo de las décadas. Al ampliar digitalmente una de las imágenes tomada en un día de claridad excepcional, descubrí el detalle definitivo. En el centro de la Plaza Mayor, frente a la iglesia, hay una grieta en el suelo. No es una falla geológica. Es una abertura perfecta, rectangular, enorme. Es la entrada a las criptas subterráneas que don Elías defendía con tanto celo. Y de esa abertura sale una estela de turbidez oscura que se dispersa por el agua, como humo de una chimenea. Es de ahí de donde viene el pulso. Es de ahí de donde salen ellos. Pero la revelación más aterradora no vino del satélite, sino de un paquete anónimo que recibí 3 días después de publicar un avance de esta investigación en un foro privado. El paquete contenía una unidad USB vieja y una nota escrita a máquina: ellos no se ahogaron. Ellos cambiaron. Proyecto Lázaro, 1962. Dentro del USB había un solo archivo de video, digitalizado desde una película de 8 milímetros. El video es granulado, en blanco y negro, sin sonido. Muestra una sala de autopsias improvisada en lo que parece ser un hospital de campaña militar. La fecha sobreimpresa es 12 de febrero de 1962. Sobre la mesa metálica yace un cuerpo. Es un hombre, o lo que solía serlo. Su piel es gris y escamosa. Sus dedos están unidos por membranas de carne translúcida. Pero está vivo. Su pecho sube y baja rítmicamente. Unos médicos con batas y mascarillas quirúrgicas lo rodean. Uno de ellos acerca una linterna a los ojos de la criatura. Las pupilas se contraen verticalmente, como las de un reptil. Luego, la cámara hace un zoom sobre el cuello del sujeto. Hay hendiduras a los lados de la tráquea. Branquias funcionales, que se abren y cierran buscando oxígeno en el aire, boqueando como un pez fuera del agua. El médico toma un bisturí y hace una incisión en el brazo de la criatura. No sale sangre roja. Sale un líquido espeso y negro, idéntico al lodo del pantano. La criatura no reacciona al dolor, solo gira la cabeza hacia la cámara y sonríe. Es la misma sonrisa que describió el ingeniero Vidal en las puertas de la iglesia. Una sonrisa de conocimiento absoluto, de superioridad. El video termina con una secuencia que parece grabada en un tanque de agua. La misma criatura está sumergida, nadando con una agilidad depredadora. Y no está sola. En el fondo del tanque, se ven huevos. Cientos de esferas translúcidas adheridas a las paredes de cristal, dentro de las cuales se mueven embriones humanoides. Esto lo cambia todo. Valdeniebla no es un lugar embrujado. No son fantasmas. Es una colonia biológica. Una mutación forzada o permitida, gestada en el aislamiento de un valle inundado. Los habitantes de San Román no murieron. Se adaptaron, o fueron adaptados por algo que ya estaba allí, algo antiguo que don Elías custodiaba y que, al sellarse el valle con agua, encontró el caldo de cultivo perfecto para expandirse. El gobierno lo sabe desde el principio. El proyecto Lázaro no fue un intento de cura, fue un estudio de observación. Nos han estado utilizando como barrera de contención, mientras ellos crecen, se multiplican y construyen su colmena bajo el agua. Y ahora que el agua baja, ahora que su espacio se reduce, están listos para salir. La pregunta no es qué son. La pregunta es qué harán cuando las compuertas ya no sean suficientes para retenerlos. Desde que publiqué los primeros hallazgos de esta investigación en foros restringidos, mi teléfono no ha dejado de sonar, pero no contesto a números ocultos. He quemado el disco duro original. He enviado copias físicas de las pruebas a 3 notarios en diferentes ciudades con instrucciones de liberarlas si dejo de dar señales de vida. Aunque me temo que, para cuando la verdad sea oficial, ya será demasiado tarde para detener lo que está ocurriendo. La sequía avanza implacable y el nivel del pantano de Valdeniebla ha bajado otros 2 metros esta semana. La base de la iglesia ya es visible. El lodo se está secando, creando un camino transitable hacia la puerta del templo, un puente de tierra entre su mundo y el nuestro. Hace apenas 48 horas, una pareja de exploradores urbanos desapareció en la zona. Ignoraron las vallas, ignoraron las advertencias de los lugareños y bajaron al lecho seco buscando la foto perfecta para sus redes sociales. Su equipo fue encontrado esta mañana en la orilla, intacto.
La última grabación de su cámara, cuyo contenido me ha sido descrito por una fuente interna de la investigación, muestra cómo caminaban hacia la iglesia al atardecer. Se reían, bromeaban sobre fantasmas y leyendas rurales. Pero la grabación no se corta cuando desaparecen. La cámara sigue grabando durante 3 horas más, tirada en el suelo, apuntando hacia la entrada oscura de la nave central. En el audio de ese video, justo antes de que se agote la batería, ya no se escuchan risas. Se escucha el chirrido agónico de las bisagras oxidadas de las puertas de la iglesia abriéndose de par en par. Y luego, pasos. No 2 ni 3 personas. Cientos de pasos húmedos, pesados y arrastrados, chapoteando en el barro, saliendo del templo en una procesión interminable. Lo más aterrador es que el sonido de los pasos no se dirige hacia el agua para esconderse. Los pasos se alejan de la iglesia, pasan por encima de la cámara y continúan hacia la orilla, hacia el bosque, hacia la carretera comarcal. Esto ya no es una contención. Es una invasión silenciosa. El muro de la presa presenta nuevas grietas esta mañana, fisuras que no supuran agua, sino ese líquido negro y viscoso que vi en el video del 62. Si vivís cerca de Valdeniebla o de cualquier embalse antiguo donde la historia haya sido ahogada por decreto, estad atentos. Si escucháis campanas en mitad de la noche y sabéis que no hay ninguna iglesia cerca, no os asoméis a la ventana. Apagad las luces. Corred. Alejaos del agua. Porque San Román del Valle ya no está sumergido. San Román ha vuelto y sus habitantes tienen un hambre acumulada de 60 años. El invierno ha llegado y esta vez el campanario no emerge para avisar. Emerge para cazar.